Buenos días, chicos. Vamos con la clase de hoy. Espero que todos estéis bien. La semana pasada os di los apuntes de los centauros y bueno, quería empezar un poco el ciclo de seres mitológicos y demás y para que los conozcáis, porque muchas veces son representados en los cuadros y bueno, concretamente con esto lo que nos pasa es que no sabemos diferenciar, por ejemplo, entre sátiros o faunos, las ninfas, muchas veces también las confundimos con los cortejos de las diosas y demás, ¿no? Bueno, el caso es que, como os he dicho, pues la semana pasada os presenté los centauros y espero que, bueno, que buscaseis la máxima información posible sobre los personajes que son centauros y que son más importantes dentro de la mitología, ya fuera griega o, bueno, creo que había algún tipo de centauro que era de la península ibérica o algo así de esos mitos. No tengo ni idea, la verdad, no lo busqué, no os voy a engañar. Y bueno, pues como os había dicho antes, que guay, que nadie me va a interrumpir, así que la clase será súper corta, porque claro, si contamos con que no os voy a poner ningún documental, aunque sí que es verdad que en los apuntes os dejaré alguna cosa, pero bueno, a vosotros casi no os estaba poniendo documentales, pero sí que me fastidia un poco no poder traeros o enseñaros algunos libros o el tema de los debates también que se formaban con Paco y Bea sobre todo. Y, y que Paco no pueda traernos ningún libro de filosofía ni nos pueda contar nada, así que bueno, la clase será cortita pero me tira toda la mañana haciéndola, ¿eh? Bueno, pues eso, que vamos con la clase de los sátiros, a ver qué os parece. Es un poco amplia, no me he centrado solo en la mitología griega. Y bueno, aunque hay muchos sátiros y demás, he elegido a dos concretamente que me parecen un poquito así los más sencillos, aunque bueno, siempre podéis buscar sátiros como Príapo, como el dios Pan y demás. Pero bueno, he elegido dos concretamente porque así ampliaba un poco la clase y estaba un ratito con vosotros. Bueno, vamos a empezar viendo un poco cuál es la diferencia que hay entre fauno y sátiro. ¿Cuál es la diferencia? Ahora mismo seguro que Bea está pensando, yo lo sé, pero bueno, muchos a lo mejor lo sabéis, yo no lo sabía, aunque más o menos me lo imaginaba, ¿vale? Bueno, básicamente es lo mismo, básicamente es lo mismo. El sátiro sería una criatura mitológica que existe dentro de la cultura griega, que esa sería una de las principales diferencias, y el fauno sería lo contrario, y cuando digo lo contrario me refiero a que sería de la mitología romana, ¿no? Los sátiros también se dan en la literatura griega, como luego veremos, y se trata de un ser que se caracteriza por tener un cuerpo, como veis, a la izquierda. Bueno, es que en verdad los dos son iguales. Me ha costado bastante, de hecho, encontrar las dos imágenes que me pusieran alguna diferencia, pero es que básicamente es que hay muy pocas. Bueno, pues como estáis viendo, tiene un cuerpo que es mitad ser humano, que es mitad cabra. Y en sátiro se define además también en la literatura como un ser bastante lascivo, que luego veremos, de hecho hay algunas imágenes guarrillas, y que incluso podría darnos hasta una imagen vulgar. De hecho, muchos las consideran bastante desagradables y, de hecho, uno de los que las consideraron bastante desagradables fue Carlos III, cuando desentierra, descubre Pompeya y una de las imágenes que le hacen, bueno, igual me lo estoy inventando porque como no me puedo salir de PowerPoint no puedo buscar la información, pero juraría que cuando di Pompeya, pues que Carlos III una de las imágenes que vio fue de un fauno haciéndose una felación a sí mismo, creo que era, o algo así, y decidió parar de excavar Pompeya. Y cuando ya se consiguió excavar, todo se encerró en una sala en el Museo Arqueológico de Nápoles y estuvo cerradísima hasta hace 3 cuartos de hora. Bueno, que igual 3 cuartos de hora es en 1900, pero bueno, me entendéis, ¿no? Eh, y si es mentira, pues eso que os lleváis. Bueno, yo creo que sí que es verdad, ¿vale? Porque me suena de habérselo explicado en la clase de Pompeya. Bueno, pues eso, se trata de, como veis, pues mitad humano, mitad ciervo, mitad cabra y ambos tienen cuernos en la cabeza, ¿vale? El fauno sería, pues evidentemente, el nombre que tiene la mitología romana. Si para los griegos el dios es Pan, para los romanos el dios es Fauno.
y todo lo que deriva de ellos recibe ese nombre, básicamente, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues conocemos a los faunos o a los sátiros. De hecho, es que básicamente es que no se pueden diferenciar. O sea, digamos que son personajes mitológicos, seres mitológicos que tienen cuerpo de hombre y mitad cabra. Tienen pezuñitas, tienen cuernecitos. Hay algunos que dicen, no, es que los faunos no tienen cuernos. No, es que los faunos sí tienen cuernos. Mirad, chicos, para mí es exactamente lo mismo. Y ya está. Tiene pezuñas, tiene cuernos. Lo que pasa es que no siempre tiene pezuñas y no siempre tiene cuernos, porque sí que es verdad que en la antigua Grecia, luego lo veremos, se representa a algunos sátiros o algunos faunos y no tienen esas características, ¿vale? Luego lo veremos con Praxíteles, que tienen características más bien humanas y más bien de jóvenes adorables muy apolíneos. Bueno, seguimos. Como estamos viendo, pues los sátiros son criaturas masculinas. Esto es básicamente el mismo tipo de PowerPoint que os estoy poniendo en las clases y bueno, más o menos si hay alguna cosa que tenga que añadir, pues ya iré tirando de móvil y buscándolo. Porque claro, no tengo el ordenador aquí ni a Bea para preguntar, pero bueno, no pasa nada. Intentaremos apañarnos. Pues eso, las sátiras vendría esa invención literaria de este tema y que la mitología griega acompañan a Pan y a Dionisio vagando por los bosques y por las montañas. Aunque no los menciona Homero, vamos a hablar ahora un poco de dónde aparecerían estos tipos de seres en la mitología. Aunque no los menciona Homero, en un fragmento de Hesíodo recogido por Estrabón, se dice que los sátiros son hermanos de las ninfas, de las montañas y de los curetes, y que son criaturas inútiles, incapaces de trabajar. Bueno, como yo no sé lo que es un curete, imagino que vosotros no lo vais a buscar, aunque hay algunos que seguro que lo sepan. Un curete son las 9 divinidades hijos del dios Apolo con Danais, ¿vale? Son divinidades tipo, pues debe ser tipo las ninfas o algo así, o las grallas y demás. Concretamente estos curetes son los que cuidarán a Dionisio, luego veremos. Los sátiros están relacionados, bueno, por cierto, todos estos cuadros, o por lo menos la mayoría de los cuadros o las obras las tenéis en los apuntes, algunos no, pero es que no me daba ya para tanto. Bueno, los sátiros relacionados con las Ménades forman el cortejo dionisíaco que acompañan al dios Dionisio, aunque algunos también aparecerán solos en los bosques y pueden estar también asociados con el dios Pan y con Sileno. Este es uno de los que os voy a presentar y que ya Maribel Forero había averiguado quién era el personaje que os he mandado del cuadro de Rubens. Efectivamente era Sileno. Algunos a lo mejor lo conocéis porque sí que es verdad que he hablado alguna vez de él en cultura clásica, cuando hablábamos del teatro, o en mitología a través de los cuadros. Aunque no me dio tiempo a explicar Dionisio, creo que sí que os he llegado a dar alguna vez de Sileno, porque si no, Maribel Forero, ¿de qué lo conocéis? Bueno, una tradición considera que los hijos de Sileno, llamados Marón, Leneo y Astreo, habrían sido los padres de los sátiros de los que entonces sería abuelo Sileno. Los sátiros son criaturas alegres y pícaras, aunque su carácter desenfadado y festivo puede volverse peligroso e incluso violento. A mí no me parecen alegres y pícaros, me parecen auténticos violadores y borrachos, pero bueno, solo hay que verlos y además es que sobre todo Pan es un dios que da miedo y que se utiliza las vasijas para decir que no vayas sola al bosque porque te puede salir cualquier cosa por ahí. Bueno, son criaturas dionisíacas y como son criaturas dionisíacas evidentemente van a estar todo el día borrachos, van a estar todo el día de fiesta, con lo cual alegres y pícoros, bueno, pues puede ser. Disfrutan de los placeres físicos, evidentemente de eso no hay nada malo, a no ser que te empeñes en violar a alguna jovencita que vaya por el bosque tan tranquila. Bueno, y en cuanto al arte, el arte sí que lo representa de diferentes maneras según el arte en el que nos situemos, ¿vale? Evidentemente voy a empezar por el arte griego, pero sí que es verdad
Que luego, por ejemplo, el arte medieval no tendrá nada que ver y que luego, evidentemente, como para indicar el Renacimiento, se volverán a parecer un poco a lo que empezaron siendo. Bueno, perdón. En las representaciones de los integrantes del séquito de Dionisio, a menudo resulta difícil distinguir entre sátiros, silenos, faunos y panes. Es decir, es que todo, para mí, todo es lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que Sileno es un personaje propio, es individual, es, digamos, la persona o el ser que le enseña todo lo que sabe a Dionisio, y que Pan evidentemente es un dios, ¿no? Y yo, para mí, los sátiros y los faunos pues sería algo menor que va pululando por los bosques, ¿no? O por lo menos por lo que he querido entender. Igual estoy diciendo unas tonterías que no se las cree nadie, pero bueno. Y es evidentemente lo que yo creo que pasa, que al final se utiliza todo como un mismo sinónimo, ¿vale? Porque todo es lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que Pan y Sileno o Marsias tendrían su caracterización propia y tendrían sus propios mitos, ¿vale? La forma más común de representar a un sátiro es la de una criatura desnuda y siempre ahí a tope, ¿no? Como la imagen que estáis viendo. Suele ser algo grotesco, suele ser medio humano, pero con patas y orejas de macho cabrío o de caballo, cuernos de macho cabrío, cola de caballo, nariz chata y frecuentemente itifálicos. Esto es lo que os comentaba antes, ¿vale? Que no siempre se les representa como seres monstruosos, como los que hemos visto antes, ¿no? Con sus pezuñas y demás. Porque es que tenemos este ejemplo que es atribuido a Praxíteles, ya sabéis, el de la curva praxiteliana, que se puede ver perfectamente en esta obra, esa caderita que sale un poco. Bueno, pues se le representa así, ¿no? En este caso, Praxíteles decide representar a un sátiro así, ¿vale? Donde no le atribuye ningún tipo de características que os he comentado antes y le pone como si fuese un jovencillo gracioso. A mí me recuerda más a Apolo que a un sátiro, ¿no? Pero bueno, le faltarían ciertas características de Apolo para terminar de ser él. En las representaciones más antiguas no se distinguen de los silenos, pero a partir del periodo helenístico a Sileno se le va a representar más viejo y gordo que a los sátiros. Y eso también es una de las características del arte helenístico, que recuerdo que comentábamos en los talleres de arte griego y demás, que sí que es verdad que va a llegar un momento en que los griegos se van a cansar de hacer ese cuerpo 10, esas caras perfectas que no nos dicen nada, a representar cuerpos que ya no gustan tanto, ¿no? Cuerpos gordos, cuerpos viejos, caras preocupadas, caras de miedo, caras de terror. Y bueno, eso es un poco lo que ocurre con Sileno y lo que va a ocurrir con Sileno. De hecho, creo que Sileno probablemente lo expliqué en su momento cuando daba el arte helenístico, porque es una de las figuras principales de lo contrario a la belleza, ¿no? Digamos, aunque, ¿qué es la belleza? Aquí me encantaría tener ahora mismo un debate con Paco, ¿no? ¿Qué es la belleza? Los atributos aparecen a menudo bueno, a ver, esto es un poco como distinguiríamos a un fauno si no tuviese pezuñas o si no tuviese, bueno, en este caso los dos sí que lo tienen, ¿no? Pero sí que están un poco relacionados con el tema de la música. Siempre aparecen, pues a lo mejor con un tirso en la mano, con coronas vegetales, siempre bailando con ninfas a las que a menudo suelen perseguir. Bailan con los aulos, que es justo las imágenes que tenéis en estos dos sátiros, esa doble flauta que alguna vez os he enseñado, siringas, címbalos, castañuelas y tímpalos, y luego también tienen un baile especial llamado sikinis. Eh, Esto es uno de los sátiros que os quería presentar. Es Marsias, muchos seguro que lo conocéis porque sí, pues porque ya llevo 4 años en el CEPA y creo que esta historia la he contado muchas veces, pero seguramente no a todos. Esto es un poco en relación a lo que venía con la música, porque uno de los sátiros a los que se le atribuye la creación o bueno, se le relaciona un poco con la música es a Marsias. ¿Y quién es Marsias? Bueno, pues Marsias es un fauno que iba por la calle haciendo cosas de faunos, ¿no? Y bueno,
Pues ahí va, por la calle, ¿no? Por otro lado, en este mito tenemos a Atenea, que Atenea, bueno, pues se dedicaba un día que estaba muy tranquila a tocarle el aulos, iba ya tan tranquila, tirirí, 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 hasta que de repente se para en un río y se ve su propio reflejo. Y en su propio reflejo, si veis la cara concretamente de esta imagen, ella tiene las mejillas hinchadas, ¿no? Porque evidentemente es un instrumento de viento y para tocar un instrumento de viento te hace falta los pulmones. Bueno, el caso es que Atenea va a decir que está muy fea y que eso ya no lo quiere para nada, ¿no? Y lo tira al suelo, ¿no? Maldice un poquito y se lo encuentra Marsias, que iba paseando por allí tan tranquilo y que lo dejamos en nuestra historia. El caso es que Marsias, pues como va a pasar todo el rato, se las va a dar de algo que no tendría que dárselas. Y ya sabéis que cuando alguien enfada a un dios o se piensa mejor que él, va a acabar muy mal. ¿A quién es al dios al que enfada? Pues enfada al dios Apolo. Y entonces pues deciden hacer un concurso en el que el propio jurado van a ser las ninfas y en el que van a tener que tocar una canción. De esto no me acuerdo muy bien, pero creo que uno de los dos retaba al otro en que pudiese cantar y tocar a la vez. Evidentemente, Apolo con su lira podía hacerlo perfectamente, fue una trampa que le tendió a Apolo, y Marsias no podía hacer eso. Marsias no podía hacer eso porque tenía que necesitaba la boca para tocar la flauta, no podía hacer las dos cosas a la vez. Con lo cual, Marsias perdió y fue castigado. Fue castigado y fue atado a un árbol, fue despellejado y la sangre que salió de Marsias es un río que lleva su nombre, ¿vale? Apolo es que puede ser muy guapo, pero puede ser muy malo. Aquí tenéis más imágenes de cómo ese sátiro es atado a un árbol. Seguramente se me estén escapando muchísimas cosas de este mito, pero ya os digo es que el ordenador lo estoy utilizando y no tengo otro para mirarlo y bueno, pues podría tirar aquí 3 horas, pero seguramente Bea está en su casa diciendo, ay, le ha faltado a esta niña decir esto, pero bueno, no pasa nada. Los riesgos del directo. Ese es el que os he puesto antes y bueno, hay uno curioso que os quiero contar como anécdota. Bueno, aquí tendríamos el de la izquierda, pero el de la derecha es una obra helenística que va a ser la que inspire a hacer todos los Cristos crucificados, ¿vale? Si os dais cuenta, son unos cuerpos muy parecidos. Esta va a ser la obra que inspire. Bueno, seguimos un poquito con el tema de los sátiros, porque hay una cosa que les gusta mucho, que es el vino, no tanto como a los centauros, que ya visteis la semana pasada que se ponen muy tontos cuando beben, pero bueno, pues los sátiros no. Los sátiros son borrachos graciosos, digamos. Como tienen el tema del gusto del vino y demás, y porque al final no dejan de ser el cortejo de Dionisio, aunque no fue Dionisio el que empezó todo esto, luego veremos quién fue, eh, pues aparecen embriagados o sosteniendo copa como este que vemos aquí, que es sileno. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los distintos tipos de arte en los que se encuentran estos faunos o estos sátiros. Y vamos a empezar con el arte griego, ¿vale? Sobre todo con el arte griego arcaico, donde los sátiros aparecen, como veis, con barbas feos, ¿no? Digamos, pero en un periodo posterior es cuando se les suaviza en un aspecto más grácil y juvenil. Pero claro, esto será ya con Praxíteles. Lo que sí que tenemos es un montón de vasijas que nos muestran a un montón de sátiros y casi todos de la misma forma. Y luego también aparecen las satiresas. Sí que es verdad que esta satiresa no es evidentemente de la época arcaica, porque me ha sido imposible encontrar satiresas tan antiguas. Os lo dejo por si queréis tomarlo como deberes, buscar satiresas. A mí me ha costado bastante, pero sí que he encontrado esta escultura, que creo que es del siglo XVII. Bueno, si el 17 o el 18. Bueno, esto es lo más parecido a una satiresa que he podido encontrar, ¿vale? Por lo menos para que os hagáis una idea. Esta transición, como decía antes, de un hombre feo con barba, con el pito a tope, ¿no? Digamos, la figura del fauno, del sátiro, va a irse suavizando a medida que va a ir llegando y sobre todo con Praxíteles.
Al principio os puse una obra de Praxíteles, que era el sátiro en reposo. Bueno, pues aquí tenéis el sátiro escanciador, ¿vale? Sí que seguimos viendo la curva praxiteliana, pero ahora vemos a otro tipo de sátiro, ¿vale? Está haciendo otra cosa totalmente diferente. Estamos en el siglo IV antes de Cristo. El arte ya ha avanzado muchísimo en Grecia. Estamos concretamente ahora mismo en el arte clásico, entrando ya en el arte helenístico. Y, y no tiene nada que ver un sátiro con otro. Pero bueno, esto es cosas del autor, digamos, ¿no? Y nos encontramos con el arte romano, que es una copia del arte griego y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, los romanos adoraban al dios Fauno, lo tenían como un señor de los pastores y de los bosques, y que lo van a asimilar, evidentemente, todo este tema de la mitología comparada, ya sabéis, al dios griego Pan. O sea que no vamos a ver otra cosa diferente, simplemente vamos a ver otras formas, otros tipos de arte y otras formas de representar a este mismo personaje. Bueno, Pan es representado con cuernos, con patas de cabra, y su representación a menudo se confunde con la de los sátiros. Otra de las cosas que no he podido encontrar, ahora veréis. Además, a Fauno, que era una figura difusa, se le disgregó en una serie de faunos. Por otra parte, también existía Fauna, que es la consorte de Fauno, y que se representa con la forma de una satiresa. No he encontrado absolutamente ni una sola fauna ni una sola satiresa en el mundo de Internet, y me ha parecido raro que se hable de ellas, pero que no haya ningún tipo de imagen sobre ellas. Yo creo que ya tendrían que ser muy recónditas en cualquier rincón de algún museo del mundo donde tengan que estar estas imágenes. No he encontrado nada. En definitiva, en el arte romano sería difícil distinguir los sátiros de los faunos y de los panes, porque para mí es todo lo mismo. Pero en la Edad Media sí que se va a empezar a cambiar esta figura, ¿vale? En la Edad Media el aspecto del sátiro es una criatura con patas y cuernos de cabra que directamente es asumido por el diablo. Ya no tiene forma humana, digamos, ya es una maldita cabra con cuernos, una bestia. Por otra parte, en esta época también se va a usar la imagen del sátiro como una alternativa al centauro en la representación del signo zodiacal de Sagitario. Y en el Renacimiento, pues evidentemente van a volver otra vez a la imagen que teníamos de antes, ¿no? En el Renacimiento siguieron apareciendo sátiros como híbridos de humano y cabra, pero que se va a suavizar su aspecto negativo y volvieron a ser símbolos de una naturaleza salvaje y que se va a mezclar con su carácter erótico, con su faceta festiva. En algunos casos, sin embargo, se va a mantener la relación de los sátiros con los pecados. Y también hay sátiros que son niños. Yo esto no lo sabía, la verdad. No sabía que había sátiros niños. No había dado con ningún cuadro que me representara un sátiro niño, ¿no? Pero sí que aquí en este cuadro concretamente lo veis justo en el medio de la imagen. Hay aquí un niño. Y bueno, pues son representaciones mitológicas que derivan de los sátiros y que aparecen en el folclore popular y en obras de arte clásicas, películas y distintas formas de arte. Algunas obras clásicas muestran a sátiros infantiles cuidados por sátiros adultos, y en otras representaciones aparecen participando en bacanales y rituales dionisíacos, bebiendo alcohol, tocando instrumentos musicales y bailando. La presencia de los sátiros infantiles en el arte clásico, como la antigua cerámica griega, es simplemente una elección estética por parte del artista, cosa que tampoco he encontrado, ¿no? Sátiros infantiles que sean tan antiguos como para que me los muestren en una vasija griega. Cuando digo que no lo he encontrado, hago un llamamiento a todas las personas que me estáis escuchando, y que espero que seáis unas cuantas, porque la semana que viene quiero hacer un Zoom con vosotros. Y al final voy haciéndolo con Pilar, con Forero y con Paco. Que tampoco pasaría nada, ¿eh? Bueno, sin embargo, el papel de los niños en el arte clásico podría indicar un simbolismo más profundo para los infantiles, ¿no? Por ejemplo, Eros, el hijo de Afrodita, es representado habitualmente con la forma de Dionisio, o sea, de bebé, perdón. Y Dionisio, que es en el que estaba pensando, porque es el que sale en esta imagen, el líder divino de los sátiros, es representado en numerosas obras como un bebé, a menudo en compañía de los sátiros.
Luego también tenemos una representación de sátiros infantiles más allá de la antigua Grecia y es el grabado de Alberto Durero titulado Músico, sátiro y ninfa con bebé, o también conocido como La familia del sátiro. También hay una representación victoriana que no la he encontrado que mostraría a un bebé sátiro sentado en un barril. También hay muchas obras del periodo rococó que muestran a niños sátiros participando en celebraciones dionisíacas y algunas veces también se muestra a mujeres sátiro con sus hijos y otras muestran a los niños participando directamente en bacanales. Concretamente la obra que estáis viendo aquí es una pintura de Jean Roux, que es Mademoiselle Prévost, no sé si lo he dicho bien Paco, caracterizada como una bacante. Aparece un niño sátiro tocando un tambor mientras la señora Prévost, una bailarina de la ópera, baila en medio de una fiesta en honor a Baco. Bueno, la de tocando el tambor está tocando el aulos. Yo no veo a nadie tocando el tambor, pero bueno, vale. Y luego también tenemos la sátira como forma literaria, ¿no? Toda esta sátira nace en Atenas, en los festivales teatrales de la antigua Atenas, porque a cada grupo de tragedias le seguía una especie de drama burlesco que relataba leyendas de dioses y héroes en las que el coro estaba formado por sátiros y silenos. Y estas obras es entonces cuando se van a pasar a denominar dramas satíricos. Es decir, viene de ahí la palabra. Se ha conservado por completo solamente uno del siglo V, un drama satírico del siglo V a.C., que es el Cíclope de Eurípides. No lo he leído, pero si queréis, bueno, pues ya os enseñé en su día cómo buscar obras en PDF en el ordenador. De todas maneras, os lo voy a recordar. Abrís Google, metéis el Cíclope de Eurípides, PDF, y ahí os tendría que salir una larga lista de obras. Ya solo sería coger la que más os guste o la mejor traducción. Bueno, pues también se ha conservado un papiro con un fragmento extenso de un drama satírico de Sófocles titulado Persiguiendo sátiros, que se encontró en la antigua colonia griega de Oxirrinco en Egipto en 1907. Luego tendríamos la sátira romana, ¿no? Que es una forma literaria que consiste en un ensayo poético utilizado para atacar o burlarse de personas o elementos sociales. Aunque la sátira romana en ocasiones ha sido vinculada con las obras satíricas griegas o romanas, se trata de dos géneros totalmente independientes y que están conectados por la naturaleza subversiva atribuida a los sátiros como fuerzas opuestas al orden, el decoro y la propia civilización. Y luego también tenemos la relación de los sátiros con otras mitologías, bien por influencia externa o por desarrollo propio. Hay otras mitologías que también muestran personajes. De influencia externa, pues es que siempre hablo de la mitología comparada. O sea, si todas las mitologías que estudiamos se parecen unas a otras, ¿por qué no van a viajar más lejos, no? Bueno, pues es el caso del folclore eslavo, donde tenemos una especie de sátiro, una especie de sátiros, ¿no? Un espíritu del bosque, de la naturaleza, que son los Lisovic. Y luego también tenemos, por ejemplo, viajando un poco más lejos, al noroeste de la península ibérica con los Busgosus o los Basayaun de los vascos. Estas y otras criaturas muestran rasgos muy similares con los sátiros, ya sea por su carácter alegre y festivo y desenfadado, o por su promiscuidad sexual, o porque le guste el vino, ¿no? Bueno, ya cada civilización lo adaptaría a sus necesidades, que es un poco lo que opino de la mitología. En la Biblia estos seres, por ejemplo, son traducidos directamente como diablos, ¿no? De hecho, la imagen que he cogido es que básicamente es como se lo imaginaría un cristiano, vaya. Aunque en la traducción inglesa del rey Jaime se les atribuye el término sátiro. En la mitología árabe, también en la musulmana, estos seres son conocidos como Azab al-Kaba, que son demonios peludos de los pasos de las montañas. Y yo básicamente me lo imagino. Creo que también habría alguno hebreo que os he puesto por los apuntes y demás, pero bueno, lo he obviado. El sátiro en la jerga popular. Bueno, pues derivado de su significado mitológico, en el lenguaje popular se utiliza el término sátiro para denominar a un hombre dominado por el apetito sexual que se esfuerza en perseguir mujeres en contra de lo que ellas deseen. Es decir, es como empezaba un poco la clase, ¿no? Son unos violadores y unos borrachos.
Y encima tienen patas de cabra, es que esto roza también la zoofilia un poco. Bueno, maravillosa imagen, ¿no? Pero también está relacionado un poco con el tema de las enfermedades sexuales, porque, por ejemplo, la satiromanía sería dedicada al hombre y luego tendríamos la ninfomanía, ¿no? En la mujer, y es algo que ahora se denominaría como hipersexualidad. Bueno, pues vamos con uno de los sátiros más importantes, y es uno de los más importantes porque es el encargado de cuidar a uno de los dioses más importantes y que gracias a él pues estamos pasando esta cuarentena muchísimo mejor, porque sin vino no podríamos. Bueno, en la mitología griega Sileno eres el padre adoptivo, preceptor y leal compañero de Dionisio, a veces digo Dionisio y a veces digo Dioniso. Es el dios del vino, al tiempo que era descrito como el más viejo, sabio y borracho de sus seguidores. ¿Y cómo empieza todo esto? Pues todo empieza con este cuadro que veis aquí, que es Zeus. Podéis ver la iconografía a la izquierda, veis que hay un águila, si veis el pico sobre todo, los rayos, y una señora que está iluminada y que está como asustada, ¿no? Digamos, o que está como embelesada. Ya sabéis que Hera se caracteriza porque es una de las diosas más vengativas que hay, porque su marido es un desgraciado y se dedica a ir detrás de humanas, diosas, ninfas y lo que sea. El caso es que una de esas se enamora de Semele, que ya no recuerdo si es una ninfa o es una mortal, porque es que como Zeus va por todas, pues no, ya no recuerdo lo que era. El caso es que Hera se entera de que esta mujer va a tener relaciones con Zeus y Hera le dice que cuando estén en faena, pues que le pida a Zeus que se muestre en todo su esplendor. Y eso es algo bastante malo porque en cuanto un dios se muestra en todo su esplendor, te mata. Y eso es lo que pasó. Tuvieron relaciones y catapum. Lo que pasa es que ya algo se estaba forjando. Y se estaba forjando un bebé llamado Dionisio. Pero claro, si no tenemos un cuerpo donde albergar, vamos a ponerlo en nuestra pierna. Y eso es lo que hace Zeus. Lo pone en su pierna y ahí van a hacer. Y de ahí van a hacer Dionisio. Pero claro, no nos lo podemos llevar al Olimpo porque tenemos un gran problema y es que nuestra mujer vive con nosotros, ¿no? Como podéis ver en el cuadro, a la derecha, no sé de quién es el cuadro, ¿vale? Antes de que os lo preguntéis, porque me ha costado muchísimo buscarlo y es que lo tenía en unos apuntes por ahí y tal. Me acordaba del cuadro, pero no recuerdo el autor ni nada más. Pero sí que se ve bastante bien la iconografía y se ve bastante bien la historia que os voy a contar, porque al fondo a la derecha, en el cuadro, tenemos una imagen de dos dioses. Por ahí tenemos un águila, se ve perfectamente que la de la izquierda es una chica, es una señora. Y bueno, pues son Zeus y Hera, ¿vale? Hera está de espaldas, evidentemente, porque no se puede enterar de nada de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues si bajamos un poco hacia el cuadro, vemos al dios Hermes, caracterizado con sus alas, que está entregando a un niño, pero un niño que no es cualquiera, es un niño que tiene una hidra en la cabeza y que es evidentemente Dionisio. ¿Y dónde lo está dejando? Pues lo está dejando en el bosque. Y el encargado de cuidar a ese niño va a ser Sileno, que si no me equivoco es el personaje que estaría arriba tocando, tocando, yo qué sé lo que está tocando, la zambomba. Con su cortejo de ninfas y demás, son los que le van a cuidar. Y son ellos los que se van a encargar de enseñarle a Dionisio el arte del vino. Y no será otro que él el que cuidará de Dionisio en esta obra que es La leche, que la tenéis en los apuntes y que es una auténtica pasada. Bueno, ¿y quién es Sileno? Bueno, pues es un sátiro, es un dios menor de la embriaguez, su equivalente en la mitología romana sería Silvano, y cuyo nombre significa simplemente de los bosques. En la mitología etrusca sería Sileno suele considerarse hijo de Hermes, como sucede con la mayoría de los sátiros, pero en otras tradiciones lo hace hijo de Pan. En el caso es que
si lo considerásemos hijo de Hermes, sí que el cuadro que hemos visto anteriormente tendría un poco sentido, ¿no? Porque digamos que a Hermes es el encargado de llevárselo a su padre, entre comillas, si nos ponemos así. Lo que pasa es que yo siempre había pensado que Hermes es hijo de Zeus y Maya. Pero bueno, ¿quién no es hijo de Zeus? Hasta yo soy hija de Zeus. Bueno, la naturaleza madre mía, de Sileno es pues la que queráis coger. El caso es que como lugar de nacimiento se le situaría en Asia. Sileno es conocido por sus excesos con el alcohol, pues su amor con el vino su amor por el vino era su pasión, le pasa un poco como a mí, por lo que solía estar borracho y tenía que ser sostenido por otros sátiros que solían llevarlo en burro, ¿no? La imagen que veis, este mosaico romano, es totalmente lo que os estoy contando, ¿no? Y se dice de hecho que cuando Sileno estaba ebrio, poseía una sabiduría especial y el don de la profecía. No sabremos cuántas veces estaría Sileno. Y tiene una especie de mito con el rey Frigiomida, ya sabéis, ¿no? En el que todo lo convierte en oro. Estaba ansioso por aprender de Sileno y capturó al anciano echando licor a una fuente de la que Sileno solía beber ríos. Cuando cayó dormido, los sirvientes del rey le agarraron y le llevaron hasta su señor, y Sileno compartió con el rey una filosofía pesimista. Y le dijo así, ¿no?, que lo mejor para un hombre es no nacer, y que si nacía debía morir lo más pronto posible. Una versión alternativa cuenta que tras la muerte de Orfeo, Dionisio marchó a Frigia, algunos dicen que de camino a la India, seguido de su habitual séquito de sátiros y menades del que formaba parte Sileno. Aquí le preguntaría tantas cosas a Bea, porque Dionisio es uno de los dioses que tengo más perdido, y sí que es verdad que, bueno, cuando yo quiero lanzar estas cosas es para que vosotros también las busquéis, ¿vale? Porque el tema de Dionisio y de los viajes que lleva a cabo con Sileno son bastante interesantes. Son muchos los mosaicos que les muestran con muchísimos animales desconocidos por entonces y que son bastante curiosos. Y bueno, es algo que tengo ahí un poco pendiente, ¿no? Estos viajes que se pegaron Sileno y Dionisio, que imagino que sería pues dando la palabra del... Bueno, el caso es que seguimos con la muerte de Orfeo. Abrumado por Geras, la vejez y el vino. O sea, a ver, abrumado por Geras, que es la vejez y que es la imagen que tenéis ahí a la derecha, y por el vino, terminó por perderse y fue capturado por campesinos, quienes lo llevaron ante el rey Midas, que ya le conocía y se alegró mucho al verlo, pues tenía así la ocasión de celebrar una alegre fiesta. Se cuenta que Sileno y el rey, que también tenía una gran experiencia con el vino, estuvieron 10 días y 10 noches de fiesta, telita, tras lo cual el anciano fue devuelto. Este concedió un deseo a Midas en agradecimiento a su hospitalidad y a su padre adoptivo, y el rey pidió entonces el don de transformar en oro todo lo que tocase. Y otra historia es que Sileno había sido capturado por dos pastores a los que obsequió con historias asombrosas. La imagen que veis ahí, bueno, es que no he encontrado muchas de Midas, pero bueno, es Midas convirtiendo en oro a su hija. Sileno contaba, aunque puede que lo soñase, que protegió, esta es la historia que os he contado antes, al infante Dionisio de la ira de Hera y que luego le ayudó durante la gigantomaquia, matando al gigante Encelado, a quien se suele creer que aniquiló arrojándole encima de la isla de Sicilia. Más tarde, persiguiendo a los piratas, es también otro de los mitos donde se le encuentran, que había atacado a Dionisio, Sileno llegó a la isla que habitaba Polifemo y allí fue apresado por los cíclopes y hecho su sirviente. Y allí seguía, de hecho, cuando Odiseo fue desviado por las tormentas a la isla, donde terminaría cegando a Polifemo para escapar. Estos son un poco los mitos en los que aparece Sileno. También se le atribuiría, junto a Marsias, que ya lo conocéis, la invención de la flauta o del aulos, o bueno, de una danza particular llamada en honor el sileno.
En la sátira de Eurípides, el cíclope, Sileno es abandonado por los sátiros en Sicilia. Esa está la historia que os he contado, ¿no? Y donde luego Homero lo mete dentro de la Odisea para que se lo encuentre allí Ulises. Y Sileno se refiere además a los sátiros como sus hijos durante la obra. Y luego tenemos los tres silenos. Algunas tradiciones consideran a Sileno padre de la tribu de los sátiros, y los tres mayores de estos serían Marón, Leneo y Astreo, eran iguales a su padre y por ellos fueron también conocidos como silenos. Según algunas versiones, habría sido ellos los padres de los sátiros, de los que entonces sería Sileno su abuelo, y los tres estuvieron en el séquito de Dionisio cuando éste viajó a la India, y de hecho Astreo era el conductor de su carro. Tenemos a Paposileno, que es utilizado como nombre genérico. Los silenos son los sátiros viejos y también son llamados a veces paposilenos, por oposición a los sátiros jóvenes, y aparecerían en los dramas. Originalmente los silenos eran hipotanes, que eran seres mitad caballo, mitad humano, a diferencia de los sátiros normales, que eran mitad cabra, mitad humano, que formaban parte del cortejo de Dionisio cuando llegaban a la vejez. Los silenos eran borrachos y joviales y tenían un aspecto parecido a los de los demás miembros de su raza, salvo porque solían ser feos, calvos, obesos y barrigudos, de gruesos labios y narices, y tenían piernas de humano, aunque conservan las orejas de asno y la cola de caballo. En ocasiones también se les representa coronados con cuernos. Posteriormente los silenos perdieron su carácter plural y solo se hacían referencias a un individuo llamado sileno. Esto es un poco lo que os he dicho, que al final sileno solo hay uno y punto. Y luego esto es como dato gracioso, ¿no? Que se considera que Sócrates se asemejaba a un sileno. De hecho, a la izquierda tenéis a Sócrates y a la derecha tenéis a Sileno. Es así que en el Museo del Louvre se conserva un famoso busto en el que se le representa con estas características. Por antonomasia se da a veces el nombre de silenos a los sátiros y en la mitología romana a los faunos y a los silvanos. O sea, es básicamente lo mismo. Algunos especialistas plantean la hipótesis de que el origen de las leyendas sobre silenos, faunos y ninfas sea el recuerdo de encuentros con antiguos homínidos. Y con esto quiero terminar la clase de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, que tenéis ya algunos deberes que hacer, algunas cosas que buscar. eh, y bueno, pues nada, que ya nos vemos la semana que viene. Un besito muy fuerte, hasta luego.